Bienvenidas, bienvenidos, muy buenas tardes, noches. Con el principio del milenio llegaron las redes sociales que han revolucionado prácticamente todo, la data, la información que tienen esas empresas sobre dónde comemos, dónde dormimos, qué nos gusta y qué nos disgusta. Y para algunas personas, pues ha servido para conocer a su esposo o su esposa. Para otros ha sido una revolución para saber qué compramos, qué es cool, qué es nice. Pero atención, para los gobiernos y para los políticos ha sido una fórmula de comunicación que ha cambiado todas las plataformas de campañas políticas electorales. En nuestros distintos países, recuerdo que nos ven en muchas partes del mundo, la información a través de las redes, créanme, lo ha cambiado todo. Voy a platicar con un grupo de especialistas al respecto. Quédese con nosotros, promete ser un programa muy interesante. Comenzamos. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. AMX Noticias presenta Libertas, periodismo por un México nuevo, con Gustavo Rentería. Medios tradicionales o de plano ya sustituidos. La radio, la televisión, la prensa escrita no sirve para nada. Primero, lo importante es el mensaje y la adaptación del mensaje al canal. ¿Quiere decir que todo lo tengo que comunicar por Instagram? Por supuesto que no, porque no puedo contar todo. Hoy no me imagino una película por Instagram, ¿sí? Te vamos a usar Netflix probablemente. ¿Puedo hacer todos los trámites o toda la comunicación como quiere el presidente por lo digital? Y seguramente alguna generación sí ya está más adaptada, los nativos digitales, los que... Doy un ejemplo, lo hablamos un rato, mi mujer se entera de las noticias por redes sociales. Yo no lo consigo, tenemos una diferencia, no lo consigo, tengo que ir al medio, tengo que ir a la fuente. Ella no consigue leer una nota que tenga 3 minutos de lectura. Y nos está faltando algo. El mensaje se customiza a la red y al receptor. No es lo mismo mi mamá en Facebook que yo en Facebook. Por algo más segmentado de esa edad. Entonces, claramente las redes son distintas, los contenidos son distintos y la forma que tienen que llegar es absolutamente distinta. Acabo de leer, Guido, algo que tú conoces, pero quiero provocar al auditorio. Las tareas de un sector muy importante de la sociedad mexicana se están llevando a la par del TikTok. Necesito saber algo. Y antes íbamos a Google. Bueno, sí. Nuestra generación iba a la enciclopedia y no sabíamos cómo escribir una palabra, íbamos al tumbaburros, así le decíamos en México, al diccionario. Y ahora los chavos de nuestra generación van al TikTok. Esto es para arrancarse de los cabellos los que tienen, ¿verdad? A mí hay algo que me preocupa de TikTok y es, ¿viste cuando alguien que supera los 40 se pone un pantalón achupinado, ajustado y de un color raro? Tú decís, eso no es para vos, o sea, es para otro. Creo que lo que está pasando con TikTok es, hay un segmento muy joven que es menor de 17, 18 años, que utiliza TikTok para noticias o para consumir otro tipo de contenido, y hay un montón de gente que se está sumando a TikTok utilizándolo incorrectamente, y lo llevo a mi ámbito, a la parte política. No hay nada más doloroso que ver a ciertos políticos, y es esto lo que yo te decía que se utiliza mal, que van a TikTok porque hay que estar en TikTok, hacen campaña en redes porque hay que hacer campaña en redes, y no es así. Sí, claro. Tuyo, sí, hacen un ridículo bárbaro, ¿verdad? Es decir, de verdad que es una locura, ¿no? Hay veces que a nosotros nos gusta hacer informes analíticos, intentando explicarle a los candidatos o cuando hacemos gestión, que hay cosas que, por más que ellos creen que todo suma, hay muchas cosas que restan. Hay que tratar de explicarles que hay cosas que, como se hacen, dan un resultado que no es el esperado, al contrario, les es negativo. Guido, ¿qué hizo bien Barack Obama para ser el personaje que tiene más seguidores en Twitter de todo el planeta? Creo que en segundo lugar ahora es el dueño, el señor Elon Musk. ¿Qué hizo Obama para ser el número uno, el rey del Twitter? Primero es el presidente de una de las potencias del mundo, con lo cual
ya probablemente cualquier ser humano promedio que se... Donald Trump también es una... Sí, pero yo veo mucho más guapa a Taylor Swift que al señor Obama. ¿Qué cautivó su manera de presentarse? ¿Hizo algo bien para esos mensajes? Sí, igual, a ver, vamos a discutir algo que es muy particular, que es la cantidad de seguidores versus la calidad de seguidores. Muy probablemente sea cool y yo le tengo que decir a mis amigos que sigo a Obama y no le cuento a Taylor Swift porque es guilty pleasure, me da vergüenza contarlo. Ahora, si yo tengo 1 millón de personas que me siguen y que me siguen porque soy Obama y porque, no lo quiero desmerecer por favor, ¿no? Que quede claro, simplemente porque tengo que seguir a Obama, quizás esa gente le rinde menos que a alguien que lo están siguiendo porque le interesa lo que esa persona dice. Con lo cual, muchas veces se sigue porque es famoso y no porque el mensaje nos interese. Hay algo que está muy utilizado últimamente, que son los últimos tiempos, son los influencers, los microinfluencers, que son los influenciadores particulares para un segmento. Entonces, ¿tengo que buscar a alguien que tiene 3 millones de personas? No, porque probablemente en esos 3 millones sigue un montón de gente que lo sigue porque es famoso. Ahora, encuentro un tipo que tiene 20.000 seguidores, vos tenés creo que 33, 35.000 seguidores, y probablemente el que te sigue porque sabe quién sos y porque interesa lo que decís. Entonces, ¿qué hizo Obama? Y bueno, en realidad hizo toda una campaña en redes sociales en 2008, dio el puntapié inicial para que todos nos demos cuenta que se podía comunicar por ahí, y además una persona que se retiró de un gobierno con una imagen positiva única. Muy bien. Oye, Guido, pues mira, en Gales ya casi va a salir el sol. Yo te recomiendo que ya no duermas, mejor sigue platicando con la chica de Cuernavaca y ya nos dirás cómo va la vida por Europa. Te mando un cariñoso abrazo, gracias por estar con nosotros y es un honor que participes en Libertas, Periodismo por un México Nuevo. Gusto en saludarte, Guido. Saludos cuando quieras. Saludos para todos. Gracias. Es Guido Sokol. ¿Usted qué piensa de las redes sociales? ¿Usted tiene cuenta de Twitter? ¿Cree que es más importante y se da más información en Facebook? ¿Tiene Instagram? ¿Tiene Twitter? Y por cierto, ¿qué opina de la información que ahí se ofrece? Mucha gente me dice, es que lo vi en Facebook, es verdad. ¿Usted cree que la información que ahí se maneja toda es verídica? Dígamelo, @Gustavo Rentería, regreso. Prohibido cambiarle. Buenas tardes. Si usted no nos sigue desde hace 15 minutos, llega muy a tiempo porque estamos platicando con un grupo de profesionales sobre las redes sociales, pero más allá de estas, donde uno se saca la fotografía para presumirle a los amigos que está en la playa o comiendo un buen platillo o para lucir las ropas finas. No, estamos hablando de la utilización de las redes sociales ahora para comunicar de manera masiva. ¿Quiénes utilizan estas? Pues prácticamente todos los políticos, el que aspira ya a una nueva posición, y no se diga el avisaje, una fórmula de comunicación para los gobiernos. Entiéndase un alcalde, entiéndase un gobernador, entiéndase un líder político o inclusive el titular del Ejecutivo. Usted ha escuchado calificativo de benditas redes sociales que le ha puesto el titular del Ejecutivo Federal, porque aseguraba, lo platicábamos con Guido Sokol, de que aquí había un cerco informativo en su contra. Saludo también esta tarde-noche a un profesional. Él hace unos años era un bicho raro, ¿no? ¿Qué es esto de marketing digital y campañas? Y cuando hablaba uno con Oscar Kaufman, pues la verdad, pocos le entendían, ahora ya es muy requerido, muy solicitado en gobiernos, en partidos, en empresas privadas, porque ya está muy estudiado el tema de la data, por ejemplo. Oscar, te abrazo con afecto, gusto en saludarte, bienvenido a tu casa, Mexiquense Televisión. ¿Cómo te va? Querido Gustavo, un gusto siempre saludarte y a todos tus invitados distinguidos. La verdad que gozo, ¿eh? Muchas gracias por tenerme aquí y a tu público por escucharnos. Tú eres el director general de una agencia de comunicación y gestión digital, Torres y Carrera México. ¿Qué es esto? ¿De qué va esto? Pues mira, yo realmente ha sido producto de un proceso de transición muy interesante.
Yo me dedico a la comunicación corporativa, entendida como tal relaciones públicas y asuntos corporativos públicos, gestión de crisis desde hace más de 30 y tantos años. Ya no digo cuántos porque no, a diferencia de ti no se me ven las canas, pero las porto con gusto. Y a lo largo de los últimos 8 nos hemos dedicado al tema de la parte digital. Primero con una firma que empecé hace 8 años que se llama Streamix Lab, todavía existe. Ahora nos acabamos de fusionar con una agencia española, como bien dices, Torres y Carrera, que es una agencia más de comunicación un poco más tradicional, pero estamos llevando el producto digital, la parte de analítica digital al proyecto que se tiene ahorita en 3 ciudades españolas y eventualmente con un par de proyectos en otros sitios en Latinoamérica, porque hace una convergencia muy interesante con la parte digital, y eso es donde estamos, con la parte tradicional, perdón, y es donde estamos en este momento. Hace unos momentos Guido hablaba un poco de la necesidad de tener la plataforma correcta con el mensaje correcto para el público específico. Este ha sido realmente un proceso que ha tomado mucho tiempo porque inicialmente pues todo el mundo quería usar todas las redes sociales para todo, y en donde no estoy de acuerdo con Guido es en el tema, por ejemplo, de TikTok, porque realmente TikTok hoy trae una relevancia particularmente alta, querramos aceptarla los baby boomers, los Gen Xers, incluso los millennials, algunos de ellos, pero la realidad es que el TikTok hoy está llegando al colectivo de votantes que va a votar a partir de la próxima elección de 2024 y que son chavitos que estestán ahorita de 16, 17, 18 años y que están utilizando el TikTok sorprendentemente hasta para hacer consultas. Y eso hace una diferencia muy grande, porque a diferencia del Twitter y a diferencia del Facebook, que ya encontraron como su nicho y su estructura de operación, TikTok está teniendo la capacidad de crear nuevos canales de comunicación para el político que empatizan con estos grandes públicos que hoy pues tienen esa edad. A ver, dime algo, Oscar Kaufman. Si contratan a Torres y Carrera México, esta agencia de comunicación y gestión digital, un candidato, permíteme decir nombres al aire, ¿no? Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto, la señora Beatriz Paredes, Anaya, el hijo de Miguel de la Madrid, Enrique de la Madrid. Oye, llévame mi campaña porque quiero meterme al despacho que hoy ocupa López Obrador. Tú le dirías, sí, pero vamos a manejar tu cuenta de TikTok. Pero ¿cómo? No voy a bailar ahí como menso en frente de mi teléfono celular. Tú le dirías, sí lo tienes que hacer, pero de acuerdo a tu público y con mensajes muy claros de lo que quieres comunicar. ¿Tienen que tener hoy los políticos esta herramienta? Absolutamente, y te voy a decir por qué. Yo creo que primero tenemos que diferenciar el concepto de contenidos como un genérico de gracejadas que se pueden hacer en el entorno de TikTok para atraer a los chicos. La realidad es que no tienes que ridiculizarte ni que hacer gracejadas. El contenido es contenido. Lo que tenemos que entender es para qué sirve ese contenido y hacia quién va dirigido el contenido. No podemos usar el mismo contenido para todos los públicos en todas las plataformas y bajo las mismas condiciones. Guido hacía una referencia muy importante de la necesidad de dar el mismo mensaje, así como en la música, las variaciones sobre el mismo tema. Tenemos que hacer variaciones sobre el mismo tema adaptadas a cada una de las plataformas que necesitamos llegar. Y aquí hay 2 horizontes, o déjame llamarle 2 universos completamente distintos. Por un lado, tenemos la necesidad de crear campañas de adjetivación para un candidato. La adjetivación es con qué queremos que el candidato sea identificado, qué adjetivos le ponemos, más allá de la floritura mexicana que tenemos para los políticos. Trabajador, honesto, me levanto muy temprano, yo te voy a resolver el problema del agua si llego 3, 4, 5 mensajes y ahí apuntas, ¿no? Aquí juega un papel muy importante el tema de cómo creamos estos contenidos para que en la mente del público esté asociado el político específicamente con esos adjetivos. Y el segundo horizonte es una campaña de resonancia. En otras palabras, lo que dicen los gringos que es, if you talk the talk, you must walk the walk.
¿Qué quiere decir esto? Que si haces la adjetivación, después tienes que comprobar que la adjetivación tiene una relación con acciones concretas que hacen esa referencia directa, y eso es lo que buscas en una campaña de resonancia, crear el referente de lo que prometiste con los hechos. A ver, Oscar, ya en @GustavoRentería me están solicitando que te preguntes sobre lo que hace López Obrador. Sábado, 12 del día, en vivo, y parece que pues el ayudante o quien esté ahí, a ver, gobernador, échame la mano, y empiezan con el live, ¿no? Estoy aquí en la refinería, o estoy aquí en el aeropuerto, me paré a echar unos tacos. Demuestra muchas cosas con eso. Ah, caramba, trabaja el fin de semana, yo estoy en mi sofá, ¿no? Comiendo unas palomitas, viendo el fútbol, él está trabajando. ¿Cómo viste? ¿Qué come? ¿Qué está haciendo? ¿Qué opinas, en síntesis? Me solicitan aquí tu opinión, de la utilización de sus cuentas, en particular Facebook y Twitter, del presidente de la República. Pues mira, es una pregunta que te diría yo que rebasa déjame decirle, mi capacidad estomacal para no decir algo fuera de lugar. Lamentablemente vivimos tiempos sumamente aciagos, y te soy franco, prefiero no hacer un comentario sobre algo que tiene que ver con demagogia y con manipulación de la gente. Bueno, pero también para eso sirven las redes sociales, ¿no? Sí, pero no es algo que yo haga. Porque las frituras de maíz y los pastelitos llenos de azúcar venden a través también de las redes sociales, y te dicen, toma este refresco, toma esta gaseosa, come este pastelito, y es parte de la comunicación, ¿no? Sin duda, pero esto tiene más que ver con la manipulación, básicamente, o la provocación más bien, porque ni siquiera te podría decir que piense yo que toda la gente que opina favorablemente en Twitter en un momento dado sobre una ocurrencia A, B o C, necesariamente sean ciudadanos de carne y hueso en su totalidad. Siento que hay una gran cantidad de cuentas administradas, una gran cantidad de usuarios que básicamente están siendo operados para apoyar un momento en la red, más que necesariamente una relevancia del Vox Populi como algo que la gente realmente pudiera llegar y comentar favorablemente. El Twitter, lamentablemente, es una herramienta que se presta mucho para la manipulación, y es uno de estos espejos perversos como el de la bruja de Blancanieves, que permanentemente se utilizan para decirle al susodicho lo hermoso que es, lo bien que hace su trabajo y lo dominante que es en las redes sociales. Sí, a ver, me están interrumpiendo aquí. Víctor Jiménez nos está viendo en el Estado de México, en Ciudad de Nezahualcóyotl. ¿Qué opinas de lo que hace utilizando sus redes sociales el dueño de Grupo Salinas, el señor Ricardo Salinas Pliego? Que todo sube, estoy en mi yate, estoy en mi helicóptero, estoy trabajando, colecciono. ¿Es una buena utilización de las redes sociales? Pregunta. Pues mira, a pesar de lo que pudiera perseguir mucha gente que pueda estar en contra de mostrar una cara de un director o de un presidente de consejo en un estándar o en un... Ya me andan correteando para el corte. Adelante, Oscar. Pero yo creo que finalmente, a ver, Ricardo Salinas Pliego es quien es. Y aunque caminara sobre el agua, la gente no lo iba a calificar de otra cosa que no sea como lo califican. A mí me parece afortunado que él salga a decir y a mostrar quién es en realidad, y no a mostrar una cara que es la cara kosher o la cara que la gente querría ver de un personaje como él. Lo está mostrando como es, y eso le llama mucho la atención a la gente. Pues, así es. Y Oscar, aprecio muchísimo tu participación. Gracias por estar aquí. Y te mando un abrazo con mucho cariño. Gracias, mi Gus, un abrazo para todos. Gracias. Bueno, voy a regresar después de estos avisos con un personaje que ya utilizó las redes, pero desde el punto de vista gubernamental a lo largo de los últimos 6 años. Ya lo conocerá. Prohibido cambiarle. Buenas tardes.
Bueno, como lo prometí yo desde el inicio de este programa, resulta una charla fabulosa hablar de las redes sociales aplicadas al mundo de la gobernanza y no se diga de el marketing político. Hemos escuchado a Guido desde Gales, él es un argentino, pero estaba ya en Europa, a Oscar Kaufman, y también saludo con mucho afecto a Cristian Gutiérrez. Él es un maestro en neuromarketing, por cierto, es muy movido sobre estas conferencias, pláticas, charlas, clases que da en esta materia, pero bueno, es una voz muy, muy conocida en Morelia, capital michoacana, porque trabaja para la familia de Grupo Asís, ¿no? Don Francisco Ibarra, nuestro cariño eterno, Paco, Toño, Diego, bueno, Mari Carmen, a todos nuestros saludos respetuosos. Él es el conductor de Panorama Informativo Michoacán y es el corresponsal de Michoacán para los programas de nuestros amigos aquí en la Ciudad de México y que se va a todo el país por satélite. Bueno, ya no hay satélites, ahora es por internet todo. ¿Cómo estás, mi Cristian? Bienvenido, buenas tardes, noches. Qué gusto, Gustavo, saludarte y escucharlos, por supuesto, verlos, es algo extraordinario. Saludos. A ver, ¿qué nos dices de redes sociales para la gobernanza? Ahí tuviste a un gobernador del PRD, ahora es de Morena. ¿Cómo ves las mañaneras por redes sociales desde Morelia? ¿Qué opinas de lo que hemos aquí visto? A ver, primero dos conceptos que pone sobre la mesa. Gobernanza, redes sociales para la gobernanza, y en segundo término, las mañaneras vistas desde Morelia, Michoacán, México. Para la gobernanza, ¿qué implicaría? La gobernanza, un concepto más actual, más allá de la gobernabilidad, es decir, la posibilidad de darle juego, para decirlo en términos simples, darle juego a la gente y que se siente en los espacios, en las esferas, en las mesas en donde se toman decisiones. Eso antes, hace 15 años, pues difícilmente lo veíamos, hace 10 años difícilmente lo veíamos. Ya referían, por ejemplo, Barack Obama, me parece que es el referente de la gobernanza a partir de la aplicación de la inteligencia artificial y de las redes sociales. Me parece que estamos avanzando rápidamente en esos espacios, con esas herramientas, con esos instrumentos, y me parecen fabulosos el hecho de que la gente pueda participar con opiniones, con reflexiones, con crítica, con análisis, con propuestas, con ideas, porque finalmente sí hay ciertos gobernantes que están escuchando, que están observando y que están poniendo atención. Hace ratito, Gus, explicaban un poco acerca del marketing aplicado precisamente a las campañas y demás. Permíteme darte una definición muy simple que a mí me gusta darla acá con la gente acerca de lo que es una marca. Una marca poderosa es una promesa cumplida. Es decir, hoy en día, si alguien desea hacer una marca política, para hablar de política, una marca poderosa, lo único que tiene que hacer es cumplir con sus promesas. Ahí está lo complicado en la política, porque el político regularmente no cumple con sus promesas. Por eso las marcas políticas hoy en día en este país suelen estar muy degradadas. Pero las redes sociales están facilitando el que la gente participe. Y ojo, me parece que eso está cambiando la pirámide, de suerte tal que hoy hay muchas personas, agrupaciones, asociaciones civiles que están llenando espacios. Has dicho algo bien interesante, querido Cristian, que es que las redes sociales te permiten apoyar, criticar, vituperar, y voy a decir algo, hasta mentarle la madre a tu político. Es decir, antes era imposible tú llegarle al presidente, al alcalde, al gobernador, al diputado, al senador. Y hoy, después de lo que posteó, de lo que subió, no es cierto, tú me incumpliste, o tienes razón, a mí sí me llegó el agua. Es decir, hoy se hizo en las redes sociales lograron lo que no se podía ni en el estadio. Lo explico de esta manera. Tú ibas a ver al Morelia y le gritabas desde la fila 55, nunca te escuchaba, ¿no? Árbitro vendido, desgraciado, ¿no? Todo mundo se... Pero ahora tienes la posibilidad de ver al árbitro a los ojos y decirle lo que tú quieras. Y esto es una válvula de la olla express, te libera totalmente. Puedes apoyar a tu político o puedes denostar a tu político. Y esto nos puso al tú por tú
con estos personajes. Esto que has dicho me parece fundamental. Fíjate, Gus, que en ese sentido, estas estructuras que te permiten vociferar, si me permites la expresión, vienen a dar una retroalimentación muy interesante al político que quiere escuchar y el que quiere atender. Desde luego que me parece hay esferas distintas, ¿no? Aquel ciudadano que utiliza las redes sociales para expresar una idea, para expresar una inconformidad, y aquella red social en donde el político atiende. Pero también hay aquellas esferas en donde el ciudadano no tiene la intención de aportar, solamente denostar, y aquella red social en donde el político tampoco tiene la intención de escuchar verdaderamente, sino hacer como que escucha. Y hay una tercera esfera, Gus, en la esfera en donde la inteligencia artificial, en donde las fake news están también reinando, en donde las granjas de bots, de las que hablaban hace rato, están reinando, y en una democracia liberal como la que vivimos ideológicamente, discursivamente y en los hechos que tenemos en este país, me parece que esa tercera esfera también pone de cierta forma o de cierta manera en peligro a la propia democracia. Es interesante, las redes sociales sí pueden facilitar la gobernanza, pero me parece que el ciudadano suele caminar más rápido que el gobernante. El gobernante está muy acostumbrado a hacer como que escucha, a hacer como que atiende, y el ciudadano hoy lo que quiere no solamente es expresarse, sino también busca respuestas. Y las redes sociales, bien utilizadas, son un instrumento muy poderoso. Ya hablaban de Twitter, ya hablaban de Facebook, ya hablaban de TikTok. Me parece que cada una tiene su magia, tiene su potencia y pueden ser utilizadas en la política para bien, ¿eh? A ver, a veces nos da tristeza estos adolescentes que por el simple hecho de pertenecer suben cualquier estupidez. Pero son adolescentes, pues, y tienen sus seguidores, son sus amigos. Pero qué ridículos y sandeces suben los políticos. O sea, por el hecho de estar, por el hecho de jugar el juego político, pues hacen una serie de tonterías. Es decir, el abuso y el no control de las redes te pueden perjudicar terriblemente, mi querido Cristian. No, y hemos visto, Gustavo, cómo carreras, si no se van al pozo, sí se disminuye demasiado la imagen y la reputación. Ahí me parece que hay, desde mi perspectiva, un mal uso de las redes sociales. Yo creo que se puede hacer uso de distintas redes sociales siempre y cuando, me parece, se consideren dos cosas relevantes. Por una parte, el mensaje que se quiere dar a conocer, transmitir. El mensaje es muy importante, además un mensaje que sea estructurado para colocar en la mente de las personas esa idea fuerza que tú quieres que se coloque. Y número dos, considerar las audiencias, Gus. Hoy en día aquel estratega en materia de comunicación, de marketing digital, de neuromarketing, en fin, que no tenga bien visto los arquetipos de la población allá afuera, me parece que se estarían equivocando. Hay políticos, Gus, precisamente lo decían hace ratito, que se están subiendo, por ejemplo, a TikTok. Yo no veo malo que se suban a TikTok, siempre y cuando el mensaje sea el correcto en base a una estrategia de comunicación política. No es estar, por creer que por estar y ganar fama o ganar seguidores, entonces esos seguidores se van a convertir automáticamente en materia electoral en votos y en materia de gobierno en una anuencia a las políticas públicas. Porque además son dos cosas distintas, Gus. Una cosa es comunicar, hacer comunicación política, y otra cosa es hacer comunicación gubernamental. Son cosas distintas. La comunicación política es cortoplacista. Buscas votos y los buscas rápido. Campañas de 45 días, de 60 días, de 3 meses, tan. Y la comunicación gubernamental busca de entrada, la conciliación y el que sean aceptadas las políticas públicas, y no es cortoplacista, es a mediano y a largo plazo. Por eso tiene que dosificarse el mensaje. Voy a platicar unos minutos con Fernando Mora, que acaba de concluir de ser vocero de un gobernador durante 6 años. Ya nos platicará al respecto. A ver, el mensaje, me interesa mucho este asunto del neuromarketing. Son mensajes muy concretos, muy sencillos de entender, muy fáciles de descifrar para que realmente le llegue hasta lo más hondo del ser, o un rollo mareador vestido de frac, muy bien peinado y fingiendo. ¿Cuál es el mensaje correcto, Cristian? Menos, mejor organizado es más. Ojo, no es este paradigma de menos es más, porque puedes tener o hacer poco y hacerlo mal. Menos y mejor es más.
Si utilizamos neuromarketing, Gus, hay cosas que no varían demasiado de las ciencias de la comunicación. Las ciencias de la comunicación se utilizan mucho para el neuromarketing. ¿Qué hay que hacer? A ver, una estructura básica, simple pero poderosa para estructurar un mensaje. Una primera etapa que tiene que ver con hacer un mensaje que intrigue, que te deje en suspenso y que te atrape la atención del cerebro humano. Una segunda etapa o una segunda fase en el mensaje que estructure y muestre los elementos diferenciadores de tu marca. Y una tercera etapa o un tercer elemento que te invite a hacer la adquisición, la compra de la idea política o la compra del elemento comercial. Lo repito, básicamente es intrigar, posicionar las características que te hacen diferente a la competencia y hacer un llamado a la adquisición del mensaje. Muy bien, Cristian, te abrazo con afecto, un abrazo hasta Morelia, capital michoacana, y un saludo a todos los que trabajan en Grupo ASIR de la familia Ibarra. Cuídate mucho, aprecio mucho que hayas aceptado estar con nosotros. Cuídate. Gustavo, un abrazo, saludos para todos, hasta luego. Saludos. Voy a regresar y usted no le cambie, por favor. Síganme en Twitter, @GustavoRentería, participe ahí, el debate está bueno. Volveré. Mucho se ha hablado de cómo se maneja la cuenta Twitter, Instagram, Facebook, de un personaje de la política, y qué mejor que preguntárselo a alguien que lo manejó durante los últimos 6 años. Fernando Mora hoy es el director general de Sapiens, una nueva consultora en materia de comunicación, relaciones públicas, con gran éxito, pero hasta hace apenas unos días fue el director general de comunicación social del gobierno de Carlos Joaquín González en Quintana Roo. Él estuvo desde la campaña lanzando mensajes para que votaran por él, y después, desde el día de la toma de posesión hasta el último día que entrega el poder a la señora Mara Lezama. ¿Cómo estás, Fernando? Gusto saludarte. Yo, Gus, buenas tardes, un saludo a la audiencia. A ver, ¿y qué tú como jefe tienes a los que manejan las cuentas, das indicaciones? Ha de ser una dinámica bárbara, porque antes era un boletín de prensa, una entrevista en exclusiva, una campaña de spots, una campaña de banners. La cosa cambia, ¿no, Fernando? Efectivamente, Gus, hemos escuchado cosas interesantes, tanto de Guido como de Oscar, como de Cristian. Yo tomo de Guido el tema de que hay que adaptar el mensaje dependiendo de la audiencia a la que te estás dirigiendo. Sí. Efectivamente, los medios tradicionales, pues ya únicamente llegan o impactan al círculo rojo. Hay quienes han enarbolado, como lo dijo Elon Musk recientemente, que las redes sociales son una plaza pública de la Roma antigua, donde toda la gente llegaba a discutir, donde todos los temas se subían pues para que la sociedad tuviera conocimiento de qué pasaba, de qué se decía. Hace un momento con Cristian tú ponías el ejemplo del estadio de fútbol, en donde efectivamente desde la grada más alta gritaban árbitro vendido, y cómo ahora a través de las redes sociales tienes al árbitro de frente. Y así pudiéramos poner como ejemplo el caso de gobiernos o de campañas, candidatos o autoridades que tienen de frente a la sociedad. Y hace rato Cristian hacía una diferenciación importante, Gus. No es lo mismo ser gobierno, ser la autoridad que tenga una cuenta en las redes sociales, a ser un candidato. El candidato busca los votos inmediatos, tiene una comunicación inmediata y puede incluso atreverse a hacer afirmaciones de las que luego como autoridad se desdice, o como gobierno no necesariamente concuerdan con lo que es. A ver, yo quisiera, Fernando, que nos reveles algo. No voy a hacer aquí una enemistad entre Carlos Joaquín González, el exgobernador, y tú, pero a ver, por ejemplo, voy a tuitear esto. ¿Tú alguna vez le dijiste al gobernador, oiga, gobernador, no ponga eso, nos va a meter en un problema? O que tú le dijeras, ponga esto, y él diga, yo no lo pongo, no estoy de acuerdo. Es decir, ese mensaje, entiendo que un gobernador, pues de acuerdo a
futuro político, quizás ya no me hace embajador el presidente López Obrador. Es decir, ¿cómo se maneja esto? ¿Es una llamada telefónica, un WhatsApp? ¿Cómo es el día a día para subir algo a estas cuentas? Bueno, es importante, Gus, destacar que en el 2015, pues la campaña de Carlos Joaquín fue de las primeras precampañas y campañas que usaron las redes sociales. Okay. Carlos Joaquín fue de los primeros personajes políticos que tuvo cuenta en Instagram, que posteriormente como gobernador tuvo ya que incursionar en otras redes. Hace rato hablabas tú de la forma en que, pues hasta cierto punto se ven ridículos muchos políticos usando, por ejemplo, el TikTok. Y no es lo mismo comparar a un precandidato o a un aspirante a una candidatura como Marcelo Ebrard que al canciller de la República en TikTok. ¿Sí? Oye, Fernando, el ejemplo, ¿viste que se pintó de Catrina el senador Monreal? Claro. ¿Cómo un hombre tan brillante, para intentar llamar la atención, esa tontería no se vale, por ejemplo, ¿no? Efectivamente. Y bueno, es una línea muy delgada y difícil distinguir entre tu papel público como autoridad o como legislador y tu papel como aspirante a, porque no es lo mismo un suspirante a un cargo que no tiene en este momento ninguna responsabilidad y que pueda actuar libremente. Tú como autoridad tienes que medir el mensaje y medir cómo. Entonces, para esto es muy importante, Gustavo, el que tengamos una estrategia integral desde el inicio de un proyecto. La estrategia que vendrá por fases y por etapas. Tú me preguntabas hace un momento si en algún momento o en alguna etapa hubo alguna diferencia en cuanto a si se subía un mensaje o no a las redes. Básicamente, no en cuanto a si se subía o no, pero sí en la forma o tono de claro, cómo se subía. La forma. Claro, efectivamente, la forma muchas veces pues tenía que subirse a la discusión en un grupo donde estábamos 2 o 3 gentes, asesores, el vocero, el gobernador, y muchas veces en la redacción del mensaje final interveníamos todos, y hasta que había un acuerdo o un consenso era cuando salía el mensaje. Claro, quizá el subirlo no, pero señor, no utilice ese verbo, puede ser contraproducente. Rara vez se polemizó sobre si se subía o no un mensaje, en lo que sí entrábamos a veces en ¿Cómo se redactaba? De discusión era en la redacción, en la forma de decirlo. Pero oye, Fernando, y platícame ahora la crisis. Seguramente tú un domingo o un sábado o un lunes o en la madrugada, pues no puedes controlar todas las cuentas de un gobierno, en este caso Quintana Roo. A ver, la gente debe de entender que es el polo de atracción de divisas más importante del país. Estamos hablando de Tulum, Rivera Maya, Cancún. A ver, no se requiere mucho. Que hayas agarrado el teléfono como cualquier otro cristiano. ¿Quién puso esto? Te pasó, ¿no? Es imposible controlar todas. No el gobernador, que quizás lo cuidaban con pinzas, pero un secretario o un diputado de esa corriente, un alcalde, seguramente hiciste bilis o el gobernador te habló. ¿Quién autorizó esto? No, mira, Gus, hay que también tener en cuenta que cada quien es responsable de su cuenta o de su manejo, y que efectivamente hubo ocasiones donde se les pidió a algunos personajes el bajar o el modificar una publicación. Sí, efectivamente. En un momento de crisis, pues, por decir algo, más bien era ilógico que de repente saliera el gobernador, Comunicación Social y Protección Civil no hubiera subido un mensaje sobre la crisis. Ese tipo de situaciones, pues, era donde más teníamos que apretar la tuerca, por así decirlo, para que los funcionarios estuvieran atentos, porque en una situación de crisis, cuando hay una balacera en un centro nocturno, pues no puede ser que cada quien salga desfasado. Entonces lo que se hizo y se hizo bien fue establecer protocolos de actuación para determinadas crisis. Y entonces cuando el tema de seguridad nos atraía
a que había habido una balacera en un hotel de la Riviera Maya, en donde mismos huéspedes habían atacado a otros, bueno, pues en ese momento tenía que salir en principio la Secretaría de Seguridad Pública, dando detalles de los primeros datos que se habían obtenido. Posteriormente la Fiscalía del Estado tenía que embonar para abrir la investigación conducente, y finalmente el último en salir en esos casos pues era el gobernador del Estado. Claro. Ahora, Fernando, en caso de protección civil, pues a la inversa, ¿no? Primero salía protección civil, después salía comunicación social y al final el gobernador del Estado. Oye, Fernando, ya para concluir, ahora diriges una consultoría, una consultora que se llama Sapiens. Se acerque político, candidato o empresa, ¿tú le recomiendas un manejo integral de redes sociales junto con complementado con medios tradicionales? ¿Estoy en lo correcto? Mira, sí, efectivamente, Gus, como lo hablé, tenemos que tener una estrategia integral, una estrategia que contemple efectivamente medios tradicionales, medios digitales, pero en la que también tenemos que tener ya muy claros los momentos de crisis y cómo vamos a reaccionar ante una situación de crisis. Tenemos que tener protocolos muy establecidos que nos permitan, tanto en iniciativa privada como en gobierno o como en una campaña política, saber cómo atajar esas situaciones que de un momento a otro pueden, una de dos, o hacer que se distraiga el funcionario o la empresa o el candidato hacia otro tema mientras sucede algo más, o no distraerlo y entonces atender la crisis, pero continuar con lo que debe seguir haciendo la autoridad o la empresa. Muy bien, pues un saludo hasta las oficinas de Sapiens, la nueva consultoría. Mucho éxito y un fuerte abrazo, querido Fernando. Gus, muchas gracias, un saludo a la audiencia. Y bueno, pues en este foro público que se han convertido en las redes sociales, pues es muy importante actuar con responsabilidad y siempre tener verificada la autenticidad o la fuente de la noticia, porque tenemos que combatir el fake news, tenemos que ser responsables de que el manejo de una red social, como lo dijiste tú, nos pone de frente, pero en ese sentido todos tenemos que actuar con responsabilidad. Corran la voz, este programa se retransmite el próximo lunes a las 11 de la noche, 23 horas tiempo del centro de la República. Yo lo espero el próximo sábado, en punto de las 10 de la noche, aquí en el 34.2 Abierto Digital y por toda su multiplataforma. Mi nombre es Gustavo Rentería y los invito como siempre a que juntos hagamos mejores noticias para un mejor México. Pásela bien, adiós, buenas tardes, noches.